Bueno, entonces va a quedar grabado. Hoy tenemos que arrancar con estudio de mecánica, con lo que sería la rama de la física que es la mecánica, que estudia los movimientos y los equilibrios. Pero vamos a hacer un pequeño repasito de algunas de magnitudes. Sobre todo quiero ver la diferenciación entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, porque lo vamos a necesitar para el desarrollo de lo que sería la parte de estática y en realidad para toda la parte mecánica. Nos vamos a encontrar de repente que vamos a tener dos tipos de magnitudes. Entonces vamos a hacer un repasito de eso, algo rapidito. Les voy a compartir pantalla. Entonces vamos viendo eso. Pucha. Bueno, como habíamos visto, las magnitudes eran todas las características que se podían medir de un objeto. Eso ustedes lo tienen más o menos claro. Y había dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares eran las que estaban o quedaban definidas con un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, magnitudes escalares. Tenemos el tiempo, por ejemplo. Lo digo, 5 segundos. Y tengo un número o escalar, se llama. Por eso se llama magnitud escalar, pues se hace referencia a ese número. Y tenemos una unidad. Con eso queda perfectamente definida la magnitud. Entonces, cuando hablamos de tiempo, podemos decir, bueno, 5 segundos, 1 hora, 5 días. Con eso es suficiente como para definir, para que quede definida esa magnitud, con tener un valor numérico y una unidad. Pero no son los únicos tipos de magnitudes. Existen otras magnitudes que se llaman vectoriales. Y este tipo de magnitud ya no queda definida solamente con el escalar y con la unidad. Necesitan algo más para ser definida. El ejemplo que yo siempre doy es, por ejemplo, si les digo, bueno, por la calle de enfrente de su casa pasó un auto a 200 kilómetros por hora, o a 50, no sé, la velocidad que ustedes quieran elegir. Supónganse que 200, que es algo que no se ve todos los días. Ahora, si yo digo que el auto pasó con una velocidad de 200 kilómetros por hora, tengo el número o escalar y tengo la unidad. Pero si yo hago una esquemita, fíjense, supónganse que esta es la calle de su casa y... Una dirección, un sentido, ¿no? Exactamente. El auto puede ir hacia allá o hacia allá. Puede en cualquiera de los dos sentidos. La dirección me la está dando la calle, ¿no es cierto? Y el sentido me lo va a dar un sistema de coordenadas que voy a elegir. Por ejemplo, norte, sur, este, oeste. Por ejemplo. Entonces, para definir este tipo de magnitudes, que son magnitudes vectoriales, que se le suele poner una flechita arriba del símbolo, además del número y la unidad, hace falta
tener, claro, una dirección y un sentido. Esa dirección es la recta que contiene al sentido de movimiento. Y el sentido es, cuando un sistema de coordenadas, hacia dónde se dirige ese movimiento. Entonces, a diferencia de las escalares, entonces vamos a ver que las vectoriales, además de un número y una unidad, van a necesitar dirección y sentido. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué aparece acá en juego? El tema de cómo se entiende esto de la dirección y sentido y cómo aparece el tema vectorial. Las unidades vectoriales están representadas por lo general, o mejor dicho, están representadas por un vector. Nosotros tenemos que saber qué es un vector. ¿Saben qué es un vector? ¿Vieron en matemática qué es un vector? Profe, ¿Sí? ¿escucha? ¿Sí se escucha? Pues sí, estaba, ¿cómo es? Ejemplificado en una recta, ¿no? Sí, En una recta o en un plano, como puede una ser. flecha, ¿no? Que indica un punto y un... Sí, la dirección está dada por la recta que contiene ese vector. Y el sentido me lo indica la flechita que vamos a poner. Pero cuando ustedes trabajen o hagan referencia a un vector, van a ver que el vector va a tener un módulo que va a estar dando por un número que me indica la longitud de ese vector. También voy a tener, como dijiste, la recta, la dirección, que está dada por la recta que contiene el vector. Y van a tener un sentido, que va a estar indicado por la flecha. Bueno, hagamos esto acá en el gráfico. Supónganse, vamos a dibujar la recta. Una recta no tiene ni principio ni fin. ¿Qué quiere decir? Que va a tener flechita para los lados. Quiere decir que va a ser una serie de puntos continuos, no va a tener un fin. Acuérdense que una semirecta tiene un punto de inicio, pero no tiene fin. Y un segmento de recta tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, esta recta, yo la dibujo así como este segmento, pero que en las puntas, en vez de tener un puntito, tiene una flecha que indica que continúa hacia ambos lados. Entonces, cuando dibujemos un vector, el vector va a tener, vamos a hacerlo en otro color, vamos a buscar rojo. El vector va a estar ubicado sobre la misma recta y va a tener una dirección que va a estar indicada con una flechita. Si yo me fijo, cada recta va a tener dos sentidos. ¿Cómo? Cada recta va a tener
dos sentidos. Mm. O me va a permitir poder tener dos sentidos. Fíjense que por un lado tengo el sentido de la flecha roja y por otro lado tengo el sentido de la flecha verde. Ahora, no puedo tener otro sentido en esa recta. O sea, cuando se está trabajando con una recta, me va a permitir tener solamente dos sentidos. Sí. Eso después vamos a ver cómo lo ubicamos en los ejes coordenados cuando empecemos a ver fuerza. Por ahí hacemos alguna suma de vectores más sencilla. Pero entonces, el vector, en este caso, va a tener una longitud. Vamos a hacerle con negro por aquí. Va a tener una longitud que va a ser el módulo. Va a tener una flechita que me va a indicar el sentido. Y va a tener una dirección que está dada por la recta que lo contiene. Entonces cada recta va a poder tener dos sentidos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Por lo general, cuando trabajamos con vectores, lo que se suele hacer es representar, en realidad podemos trabajar en tres dimensiones. Cuando trabajamos con vectores, para simplificar, arrancamos trabajando con dos dimensiones, que vendría a ser el plano. Entonces, lo que vamos a hacer, para no complicar, vamos a arrancar con dos dimensiones, en todo caso después lo extrapolamos a tres dimensiones. Entonces, voy a borrar esto. Y vamos a ver. ¿Qué sistema de coordenadas ustedes conocen? ¿Conocen algún sistema de coordenadas? Sí, profe. Profe. ¿Me escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, por lo general uno sabe unas coordenadas, bueno, geográficas o, ¿cómo es? Lineal. Las Cuando coordenadas están geográficas, por trabajando, sí, ejemplo, nosotros tenemos norte, sur, este, oeste, por ejemplo. sí. Entonces, cuando se dice, cuando se habla de un desplazamiento, se dice, por ejemplo, tantos kilómetros al norte y tantos kilómetros al oeste, por ejemplo. Entonces uno Ujú. sabe, tiene idea de cómo se desplazó o cómo fue ese movimiento. En física se usan principalmente dos sistemas de coordenadas. El sistema cartesiano, que es el que se usa mucho en matemática también, que está conformado por dos rectas perpendiculares. Seguramente ya se van a acordar cuando haga. Una es el eje Y y la otra es el eje X. En este sistema vamos a marcar el eje Y acá y el eje X acá. El punto de cruce es el 0, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ir midiendo del 0 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, profe, los vectores acá siempre van a estar acá horizontales o verticales, pero siempre acompañando, no va a ser como por ahí se ocupan matemáticas, ¿no? Que tiende a cruzarse. No entiendo tu...
Que ¿Qué es lo que? Sí, el vector, lo que usted nos está indicando ahora, ¿no? Siempre va a estar apoyado sobre uno de estos dos. Ese sería. eh, no necesariamente. Yo puedo tener el vector, un vector libre en este punto, por ejemplo, y no va a Claro, a estar eso me apoyado. refería. Pero Ah, lo que me va a permitir este sistema es identificar cuáles son los puntos de los cuales parte y termina el vector. Por lo mm, general, como vos decís, los vectores están ubicados en este punto de acá, en el origen. Entonces es más sencillo de hacer el gráfico. Eh, pero pueden estar ubicados en cualquier parte del sistema de coordenadas, digamos. En este caso, lo que a mí me permite esto es organizar como para decir, bueno, eh, dentro de esta cuadrícula que estoy teniendo, ¿dónde está ubicado el vector? No sé si se entiende. sí, sí. Bueno, entonces, en este sistema, que es el sistema cartesiano, los vectores van a estar representados por un par ordenado. Entonces, cada vector va a tener un par ordenado que me va a indicar cuál es, la posición de ese vector. Entonces, siempre que tengamos el par ordenado, el vector va a partir del origen. ¿Puede partir de otro punto? Sí. Si no se indica que se está partiendo de otro punto, es el parte del origen. Entonces, supónganse que tengo un vector que es el vector 3, 4. Este es un par ordenado. Puede aparecer también de otra forma, puede aparecer así. 3, 4. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, digamos. Esto me indica la posición en el eje X, esto me indica la posición en el eje Y. Y acá lo mismo, la posición en el eje X, la posición en el eje Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde va a estar ubicado el vector? El punto de inicio va a ser el origen. Pero, vamos a hacerle con otro color. En el eje X va a estar en 3. O sea, que sobre una recta que pase por 3 va a estar ubicado ese vector. Pero en el eje Y está en 4. O sea que va a estar ubicado en una recta que pase por 4. Junto en el punto donde se cortan esas dos rectas, que yo la hice con línea punteada en rojo, va a estar ubicado el vector. Entonces, si tengo que ubicar el vector, va a partir del origen y va a llegar al punto donde se cruzan estas dos rectas. Una que me indica que pasa en forma perpendicular al eje X y pasa por 3, y la otra que es perpendicular al eje Y y pasa por 4. Los valores de Y entonces son 4, es 4 y el valor de X es 3. Y este vector tiene estas coordenadas, 3, 4. ¿Se entiende la representación gráfica? Sí, sí. No es el único sistema. En física se usa también otro sistema que es el sistema polar. El sistema polar ya no necesita de un sistema de eje coordenado, sino necesita de una recta, ¿no? O sea, así como tenemos este sistema, en el sistema polar, lo que vamos a tener es, por ejemplo, una recta horizontal. Vamos a cambiarle de color. Ujú. Y el vector va a estar representado por su magnitud, su módulo y un ángulo. Entonces, esa magnitud, ese módulo, lo que me va a dar a mí es la longitud del vector.
Entonces lo que yo voy a tener en este tipo de representaciones van a ser, por ejemplo, vamos a representar, vamos a ir con otro color, vamos a hacer un verde. Vamos a tener un vector. Si es a este vector le llamamos B. A este otro vector vamos a llamarle U. Vamos a tener también un par ordenado, pero el par ordenado lo que me va a indicar a mí es, por un lado el módulo, la longitud, y por otro lado el ángulo. Entonces, en el sistema, entonces este era el sistema cartesiano. En el sistema polar, entonces, vamos a poner arriba, polar, lo que vamos a tener es también un par ordenado, pero vamos a tener la longitud del vector y el ángulo que forma con la recta que definí como base, digamos. Entonces, eso va a ser la representación del sistema polar. Esto es el módulo del vector. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre los dos. En el sistema polar, yo tengo la longitud del vector y el ángulo que hace con la horizontal. En el sistema cartesiano, yo tengo las componentes de ese vector en cada eje. Componente me refiero a la proyección del vector en cada eje. Fíjense que si yo ilumino de arriba con un foco, la proyección o la sombra sería la proyección del vector en el eje X. Y pasaría lo mismo si yo lo ilumino de este lado. Tendría la proyección del vector en el eje Y. Entonces, esta representación es la representación cartesiana. Y esta otra es la representación polar del vector. Hay una conversión entre uno y otro para este caso. Si yo quiero pasar de uno a otro, tengo que tener en cuenta que la longitud o el módulo del vector, al ser un triángulo rectángulo, este ejemplo, voy a tener que el módulo del vector va a ser la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. No, lo que es lo mismo, si esto fuera la hipotenusa y estos los catetos, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud, a la suma de las longitudes de los catetos cada uno al cuadrado. Entonces, comprobando o aplicando las propiedades del triángulo rectángulo, yo puedo tener el módulo o la longitud del vector que está representado en coordenadas cartesianas. Y el ángulo. ¿Ustedes dieron trigonometría en matemática? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿saben lo que es la tangente? La tangente de este ángulo alfa va a ser igual a la ordenada dividido a la abscisa. Va a ser en este caso
4 dividido 3. Y de acá yo puedo despejar el ángulo. El ángulo alfa va a ser el arco tangente de 4/3. Entonces, tengo una forma de pasar de un sistema a otro. Y puedo decir, bueno, si yo puedo obtener el sistema cartesiano, los módulos, el módulo, perdón, y el ángulo, lo puedo llevar al sistema polar. Y si tengo el sistema polar y conozco el ángulo, puedo llevarlo al sistema cartesiano usando trigonometría y encontrando estas proyecciones que se tienen sobre los ejes, utilizando la fórmula de seno y coseno. Es en cualquiera de los casos, profesor, si usted quiere cambiar del polar al cartesiano, así viceversa. Cuando voy a cambiar de polar a cartesiano, tengo que usar nuevamente el triángulo. Ujú. Lo de cartesiano a polar, ¿se entendió? Entonces yo borro todo y hacemos solo el Yo le polar. voy a sacar una fotito, ¿Eh? te voy a sacar una fotito. Ah, bueno, igual esto queda guardado así que. Listo, listo. Bueno, a ver, vamos a sacar esto un poquito más arriba si no molesta. Vamos a hacer, entonces para pasar de cartesiano a polar, conozco los componentes del vector en el eje X y en el eje Y. Lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula de triángulo rectángulo y determinar la longitud. Y aplico el concepto de tangente para determinar el ángulo. Entonces, una vez que tengo esto, puedo pasar la expresión cartesiana a la expresión polar, directamente con el ángulo y con el módulo. Ahora vamos a hacer al revés. Voy a borrar esto y vamos a volver a representar el sistema polar. Entonces, en el sistema polar yo tenía el vector y de ese vector que le habíamos llamado vector U, de este vector U, lo que conocía era el ángulo alfa y conocía su módulo o su longitud, ¿no es cierto? Esto era la longitud del vector. Entonces, el sistema polar, lo que yo tenía era un par ordenado también, en donde tenía el módulo del vector y tenía un ángulo. Ahora yo tendría que ver cómo lo puedo llevar al sistema cartesiano. Para eso yo tengo que conocer la proyección del vector en el eje X y la proyección del vector en el eje Y. Fíjense que si trazo una perpendicular acá, a la recta esta que me da la base para el vector, yo vuelvo a tener un triángulo rectángulo, en el cual tengo
una longitud en el eje X, que vendría a ser la proyección en el eje X, y una longitud en el eje Y, que sería la proyección en el eje Y, que son lo que nosotros necesitamos para poder determinar el valor de U como par ordenado, valor de X y un valor de Y, que no tenemos. Pero sí tenemos este valor, que es el módulo, y tenemos este valor, que es el ángulo. Ahora, si definimos el seno del ángulo, de ese ángulo alfa, ¿cómo se define? Es el cateto opuesto, o la ordenada, como le quieran llamar, 4. dividido, ¿eh? ¿Tiene un valor acá abajo, profe? ¿Eh? ¿Valor acá? ¿4 sería? ¿Dónde? ¿Dónde el cateto opuesto? Nosotros tenemos que averiguar entonces ahora. Tendríamos que averiguar. Vamos a hacer el paso del despeje y después le damos valores. Bueno. Supónganse, o después vemos, por ejemplo, que este ángulo es 60 grados. Sí. Y este módulo es 5, supónganse. Pero eso vemos después. Para ver cómo son las proyecciones, yo necesito aplicar las leyes trigonométricas. Es decir, bueno, yo necesito sacar este UI. Si defino el seno, vendría a ser esto que está en verde dividido lo que está en azul. O sea, sería UI dividido el módulo de U. Y el coseno es cateto adyacente dividido la hipotenusa, que está en azul. Entonces el coseno del ángulo va a ser UX dividido el módulo de U. ¿Qué valores tengo? Tengo alfa. Puedo determinar seno de alfa, porque conozco alfa. Agarro la calculadora científica y pongo seno de 60. Ya está. ¿Tengo el valor de U? Sí, vale 5. Entonces puedo determinar el valor de UI, o la componente en I, que vendría a ser lo que yo necesito para poner acá. Entonces el UI va a ser el módulo de U por el seno de alfa. Para este caso particular, que es el que que le dimos valores, el UI va a ser 5 por el seno de 60 grados. Y para el valor de UX hacemos lo mismo. O sea, UX va a ser el módulo de U por el coseno del ángulo. Entonces UX va a ser 5 por el coseno de 60. Bueno, esto lo hacemos con la calculadora nomás. A ver. Se me mezcla todo el... Se quedó proyectado al frente. Sí, voy a hacer con el... Vamos a hacer con el celular nomás. Bueno. Se fijan el seno de 60 es 0,866. Si yo lo multiplico por 5, 4,33. Entonces, 4,3 dijo usted. 4,33, sí, 4,3. UI sería 4,3. Y UX, o lo mismo, pero con coseno. A ver,
coseno de 60 por 5, 2,5. Entonces, el vector u en el sistema cartesiano o de coordenadas cartesianas va a ser 2,5, que es el valor que tengo en x, y 4,3, que es el valor que tengo en y. Entonces, los dos sistemas se pueden interconvertir usando relaciones trigonométricas. El sistema polar lo puedo llevar al sistema cartesiano y el sistema cartesiano al sistema polar. Sí. Van a tener que por ahí hacer un repasito con el tema de matemática y volver a ver algo de trigonometría. Vamos a... Se está acoplando. Vamos a ver un poquito más cómo se puede, en dónde vamos a aplicar esto, más que nada. Vamos a usar preferentemente nosotros sistema cartesiano, que es el que más acostumbrados están a utilizar a ustedes. Pero está el otro sistema, que es el sistema polar, que si se encuentran en algún libro de física, por ahí también hay libros que trabajan con sistema polar. Entonces tienen que estar conociendo las dos formas. ¿Puedo borrar esto, no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Cuando ustedes trabajen con fuerzas o con magnitudes vectoriales en realidad, las van a representar como vectores, en las cuales van a tener el valor numérico que ustedes tienen de esa magnitud, la van a tener que poder representar como la longitud del vector. A ver si me puedo hacer entender. Supónganse que ustedes tienen, una velocidad vectorial de 100 kilómetros por hora. Estaría faltando acá la dirección y el sentido para dirección y sentido para representar. Entonces, ¿cómo voy a representar? Si tengo el sistema cartesiano, que es el que vamos a usar. Después vamos a hacer una simplificación para lo que vamos a estudiar. Entonces, va a ser un poquito más sencillo. Entonces. Profe, si no estaba especificado, usted nos dijo hoy que comenzaba desde el centro, ¿no? No tiene dirección y sentido. Tal cual. Tal cual. Entonces, si no está especificado, si no te dicen que arranca en otro punto, Sí. valga la aclaración, arranca acá en el centro. Lo voy a representar de esta forma, por ejemplo. Ahora, ¿qué va a significar cada cosa? Yo cuando represente el vector, voy a representar una longitud, o lo que yo hago una representación de ese, digamos, de ese vector, pero en un plano. Entonces, por más que el vector me diga que es una velocidad y que la unidad es kilómetros por hora, yo no voy a poder representar kilómetros por hora en un plano. Lo que voy a poder representar es una longitud, 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, dependiendo del cuán grande yo tenga la hoja como para representar. Entonces voy a tener que tener una equivalencia entre la magnitud que estoy representando y la magnitud, longitud, que es la que yo voy a representar en el papel en realidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que supónganse que yo voy a representar esos 100 kilómetros por hora. Y yo voy a decir, bueno, esos 100 kilómetros por hora yo lo voy a representar
en 10 centímetros. Mm. Entonces, si yo tengo, supónganse, agarro la regla y mido 10 centímetros. Y bueno, estos 10 centímetros me van a estar representando 100 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo represento es una magnitud-longitud. No me queda otro, pues no puedo representar otra cosa en el papel. No puedo representar tiempo, no puedo representar velocidad. Lo que yo estoy representando en ese papel, forma gráfica, es una longitud. Entonces, esa longitud va a tener que tener una equivalencia con la magnitud real que yo estoy representando. Entonces, la equivalencia que yo voy a decir acá es 1 centímetro me va a representar 10 kilómetros por hora. Entonces, yo necesito representar 100 kilómetros por hora, tomo 10 centímetros. Yo necesito representar 50 kilómetros por hora, voy a tomar 5 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. yo tengo que tener una equivalencia entre la magnitud real y la magnitud longitud, que es la que yo voy a medir. Ahora, lo otro que voy a considerar es el ángulo con el que estoy representando y la dirección. O directamente, si estoy en el sistema cartesiano, las proyecciones en el eje Y y en el eje X. Acá te voy a tener una proyección en el eje X y otra proyección en el eje Y, que van a ser los valores. Acá no está a escala porque yo no sé si esto tiene 10 centímetros, pero esta proyección me va a indicar el valor de X para para esa representación que yo estoy tomando, que es este caso particular, este acá, de 1 centímetro, son 10 kilómetros por hora. Entonces, eso es algo que voy a tener que tener cuidado cuando defino cuál es la equivalencia entre mi unidad real y la unidad, la magnitud real, digo, y la magnitud longitud que es con la que estoy representando. Esto se usa mucho para fuerzas, cuando se trabaja, se representa fuerza en el plano. Cuando veamos movimiento, nosotros vamos a simplificar esto, porque vamos a ver solo movimiento sobre una recta. Vamos a ver movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente variado. Entonces esto se simplifica bastante. ¿Por qué? Cuando yo tengo una sola dirección, tengo solamente 2 posibles sentidos. Entonces esto se simplifica y puedo obviar todo el tema vectorial. Pero cuando estoy trabajando con fuerzas, en estática, voy a necesitar en algunas ocasiones hacer la representación gráfica. Entonces tengo que tener en cuenta que voy a representar una magnitud vectorial utilizando una longitud y tener en claro cuál va a ser la equivalencia. En este caso, por ejemplo, es esto. Yo podría haber tomado otro y decir, bueno, 2 centímetros son 10 kilómetros por hora. Entonces, para representar 100 iba a necesitar 20 centímetros, por ejemplo. Entonces va a depender de la igualdad que ustedes elijan para la representación. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Vamos a ver suma de vectores. ¿Ustedes vectores vieron en matemáticas o no vieron nada de vectores? No, o sea, que yo recuerdo, no, profe. Yo estoy un poco desorientado en sí ahora. Bueno, por el hecho de que yo tampoco tengo que ir constantemente ir revisando porque yo terminé de secundaria hace como 10 12 años atrás y volví a Ah, estudiar hace poco ahora. Entonces por ahí hay muchas cosas que yo
Las que, tengo que volver a ver todas. que se ven en la Claro, secundaria, que no, que por ahí no, que son conceptos que por ahí, esto por ejemplo que yo les quiero mostrar ahora, que es suma de vectores, por ejemplo, eso se ve en la secundaria. claro. Pero hay que ver, vamos a ver más o menos cómo es la suma de vectores, cosa que ustedes si tienen que hacer suma de fuerza, puedan hacer. Ujú. Eso es lo que estudia la mecánica, estudia la estática, la cinemática y la dinámica. En lo que sería la estática, es el equilibrio de fuerzas sobre un sistema. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de fuerzas? La suma de las fuerzas. Vamos a ponerla en color. Que La la mantener suma estable. de las fuerzas tiene que ser igual a cero sobre un sistema. Eso sí, el conjunto de fuerzas o de vectores son colineales, o sea, tienen todo el mismo punto de aplicación. Entonces, si yo tengo todo el mismo punto de aplicación, como habíamos visto, todas parten del eje X, entonces, o del eje Y, en este caso del 0. Vamos a hacer rapidito la representación. Si todos los vectores parten del mismo punto, entonces es condición suficiente, necesaria y suficiente que la suma de todas estas fuerzas sea cero. ¿Qué quiere decir? Que haya fuerzas que se anulen. En este caso, obviamente no son cero y dan un vector. Pero si yo tuviera fuerzas que apunten en el otro sentido, por ejemplo, podría pasar que se anulen. Si la suma de las fuerzas, de todas las fuerzas que actúan sobre un punto determinado, es cero, se dice que ese punto está en equilibrio. Ahora, si no es cero, entonces hay un movimiento. Entonces eso es conceptual. Si para que exista un equilibrio, la suma de las fuerzas me tiene que dar cero. La suma de los vectores que representan la fuerza tiene que ser cero. ¿Qué pasa? Que los vectores no se suman como los escalares, entonces ahí hay una pequeña diferencia. Yo no puedo sumar un vector como si sumara dos números, porque los vectores son pares ordenados, entonces no se pueden sumar como si fueran números. Tiene todo un proceso, ahora vamos a ver cómo se hace. Si las fuerzas no se aplican sobre un mismo punto, entonces el sistema de fuerzas, al sistema de fuerzas, mejor dicho, no le alcanza con que solo la suma de las fuerzas sea cero. Sino también tiene que haber otra condición, que es que la suma de los torques o de los pares o de los momentos sea igual a cero. Eso se ve cuando se tiene, por ejemplo, una fuerza pónganse que tienen una barra rígida y tienen aplicada sobre esa barra distintas fuerzas.
Pónganse que tiene una para acá, otra para allá, otra para allá. Como no todas coinciden en un mismo punto, entonces la siguiente condición es que la suma de los torques sea igual a 0. Entonces, esa es la otra condición. Nosotros vamos a trabajar en fisicoquímica aplicada solamente con este tipo de fuerzas, en las que es condición suficiente que la suma de las fuerzas sea igual a 0. Pero hay situaciones en las que esto no va a ser suficiente, cuando no se aplican todas las fuerzas sobre un mismo punto. Bueno, les voy a mostrar un poquito, refrescar un poquito de memoria. Vamos a usar el GeoGebra. A ver. ¿Se está viendo ahí el GeoGebra? Sí, pues. Fíjense, acá ya tengo el sistema, en el GeoGebra, sistema de ejes cartesianos. Vamos a representar dos vectores. Vamos a buscar a dónde están. Vector. Acá, supónganse que tenemos un vector que va de acá hasta acá. Vamos a hacerlo más chiquito para que entre. Ahí está. Y vamos a hacer otro vector que va desde acá hasta acá. Fíjense que acá me está diciendo, habla de un vector U que va del punto A al B, que vendría a ser este vector, y un vector B que va del punto A al C, que vendría a ser este otro vector. Podemos cambiar el color para diferenciar. Metemos solo el punto. Un vector que es rojo, y el otro vector vamos a ponerle color verde. Bueno, en la secundaria, por lo general, se le enseña el método del paralelogramo para hacer la suma de vectores, en que consiste en formar un paralelogramo con los dos vectores, transportando un vector a la punta del otro vector. Y donde se cortan esos dos vectores, ahí se tiene el vector resultante. Vamos a usar acá, tiene una opción que se llama paralela, y vamos a transportar por este punto. Fíjense, esta recta es paralela al vector verde que tenemos ahí. Vamos a usar la misma función para transportar el otro vector. Ahora, el vector resultante, la suma de estos dos vectores, si ustedes se fijan, yo acá lo voy a hacer en forma de álgebra. Quiero sumar el vector U más el vector B. Me lo representa. Fíjense dónde apareció el vector W, que es la suma de estos dos. Justo donde se cortan estos dos vectores. El punto este de arriba, profesor, sería el resultado de la suma. Este vector, con este punto como ubicación, sería el resultado de la suma.
¿Qué estoy teniendo acá? Fíjense que este vector, el vector verde, es el vector 4, 2. Y este otro vector es el 2, 3. El vector resultante es el vector 6, 5. Sí. Fíjense que cuando yo sumo la componente X de uno con la del otro, obtengo el resultado del vector suma que se llama vector resultante. Fíjense que este vale 4, este vale 2, 4 más 2, 6. 6 es el resultado donde aparece acá. Lo mismo pasa acá, en el eje Y. 2 y 3. 2 más 3, 5. Me fijo dónde cae el resultado, cae en el 5. Interesante. Este vector verde está acá arriba también. Tiene la misma magnitud. Si yo lo mido con una regla, esta longitud que está acá. Y esta longitud del rojo está acá. Entonces, esto se conoce como método paralelogramo. Para hallar suma de vectores. Fíjense que la suma de vectores, si yo conozco las componentes de cada vector en los ejes X e Y, se hace en forma sencilla, pues se suma X con X, Y con Y, y se obtiene el resultado. ¿Se entiende esto? Entonces, si yo lo tuviera que hacer en forma... en el papel tendría que buscar tener papel cuadriculado y con eso armar los vectores y después transportar cada vector a la punta del otro. El vector verde a la punta del vector rojo, el vector rojo a la punta del vector verde. Ahí donde se cortan esos vectores, ahí está el final de la suma de vectores. Hagamos otro ejemplo, ¿les parece? A ver esto cómo se borra. Bueno, vamos a borrar a mano. Vamos a usar de nuevo entonces los vectores. Vamos a usar este y vamos a usar otro que vaya de A, pero hacia abajo. Para ver dónde está la resultante. Vamos a dejarlo ahí. A ver si lo puedo mover un poquito. Ahí está. Bueno, fíjense. Vamos a usar la misma función que tiene acá el GeoGebra, que era para las paralelas. Selecciono el vector que quiero transportar y el punto por el que va a pasar. Entonces, este vector es paralelo a esta recta. Y hago lo mismo con este otro vector. Este y este punto. Si ustedes se fijan acá donde se cortan estas dos rectas, ahí debería caer debería ser la punta del vector resultante de la suma de vectores. Vamos a sumar, que son U y B de nuevo. U más B. Fíjense dónde cayó. Entonces, el vector resultante es este más largo. Sí.
Bueno, esto es lo que ustedes van a tener que hacer si quieren representar la suma de fuerzas, por ejemplo. ¿Cuál es la fuerza resultante y cuál es la dirección en la que apunta, por ejemplo? La dirección y el sentido. Entonces, este es el esquema del método de paralelogramo que se utiliza para encontrar el sistema en forma gráfica. Ahora, si ustedes tienen las coordenadas, sí, las coordenadas o las proyecciones en los ejes, que son lo mismo, entonces ustedes directamente pueden sumar esos valores y ahí obtienen. Fíjense que en este caso tenemos 5 menos en 3. la proyección una vale 4 y la otra vale 5. Entonces en el eje X debería ser 9. Perfecto. Ahora, en el eje Y una vale 3 y la otra vale menos 4. 3 menos 4, menos 1. ¿Dónde está ubicada la otra punta? En el menos 1. Entonces, si yo conozco las proyecciones, no hace falta que haga el gráfico, sino directamente puedo hacer la suma de las proyecciones directamente y obtengo el resultado del vector resultante. Es más sencillo. No hay que hacer ningún proceso gráfico ni nada. ¿Qué pasa? Que a veces no conozco las proyecciones. Entonces, también sirve este método. Más en esta inclusive, ¿no? Porque por ahí está, como Está usted hacia está abajo. mostrando. Claro. A propósito, dice que sea así para que uno vea que a veces tiene valores negativos Sí, sí. en la suma. Digamos, se solo suma. No sé si complicarle con recta, creería que no, porque eso ya es más matemático, pero si ustedes tienen una resta, lo transforman en una suma con un vector que esté en el sentido contrario. Que, por ejemplo, si yo quiero hacer, acá hago B menos C. B menos C. A ver, no, ya se me está complicando ahí. Vamos a eliminar este. No era B menos C, era B menos U. B menos U. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si yo tuviera que hacer? Vamos a sacar los valores para que no se complique. Vamos a hacer de nuevo. Supónganse que yo tengo vector. Este es el vector U. Y vamos a hacer el vector B. Ahora, supónganse que ustedes quieren hacer U menos B. Entonces, ustedes no pueden restar vectores, pero sí pueden sumar. Entonces, lo que se puede hacer es un vector que tiene el signo menos adelante, me indica que va en sentido opuesto al vector original. Entonces, si este es el vector B, el vector menos B va a ser similar a este, pero en sentido opuesto. En vez de ser 3 menos 2, va a ser menos 3, 2. El vector va a estar acá. Este y este son vectores opuestos. Este vector es B y este vector es menos B. Ahora sí puedo sumar estos dos vectores. Fíjense que ahí. Si yo hago, ahora tengo un vector V y el W que sería el menos B. Ahora si yo hago este vector que es U menos B, fíjense dónde da. U menos B.
No sé por qué no me está dando. Se retó. Ujú. U menos B. A ver, capaz que es muy chiquito. Vamos a probar U más W. Ah, es este que está acá arriba. Fíjense, Digo que sí. yo no lo estaba viendo. Era este que está acá, es U más B. Vamos a eliminarlo y vamos a hacer U menos B. Aparece el mismo. Profe, Entonces, sí, ahí es donde radica la fuerza entonces. estas son representaciones de vectores y son representaciones que me van a servir para representar fuerza. Mm, O sea, lo que sería representación de fuerza es eh, prácticamente, está casi siempre asociado a representación de vectores. Cuando estamos mm, hablando de estática. Porque bueno, nosotros vamos a tener que sumar y restar las fuerzas y ver que esa suma me dé cero. Si la suma me da cero, entonces el sistema está en equilibrio y es un equilibrio estático. Si la suma es mm, distinta de cero, entonces quiere decir que el sistema no está en equilibrio. ujú. Y ahí entra en juego la dinámica. Uno puede comparar con una pared, ¿no? Porque la fuerza y la estática ahí. Exactamente. Ujú, Un sistema de fuerza, por ejemplo, cuando coloco una estantería con la pared, en la pared puedo, o sea, por lo general que se hace colocar unas L amuradas a la pared y esas ujú, L sostienen una maderita y esa madera arriba yo le coloco cosas que esa maderita me funciona como una estantería, digamos. Entonces ahí arriba ahí yo dejo todo, pongo, no sé, alguna lata, algo, queda en forma estática, está en equilibrio, porque la pared está soportando la fuerza que ejerce el peso de las latas y son canalizadas a través de esas L que estoy poniendo en la pared, por ejemplo. sí. Eh, por ejemplo, puede pasar también que se estén estirando a través de una cuerda dos grupos y no se mueva porque los dos tienen la misma fuerza, eh, entonces hay un equilibrio. Ahora, en el momento en el que hay un desplazamiento, eso ya deja de estudiarse en estática y se estudia en dinámica, porque ya hay un movimiento. Y se estudia la causante de ese movimiento, se estudia en dinámica. Entonces, la mecánica, que son las tres ramas, va a estar compuesta por tres ramas que vamos a estudiar. Una va a ser la estática, la otra va a ser la cinemática y la otra va a ser la dinámica. La dinámica va a estar relacionada con el movimiento, entonces. Tanto la cinemática como la dinámica están relacionadas al movimiento. ¿Qué pasa? La cinemática no estudia cuáles son las causales de ese movimiento. No estudia por qué ese movimiento se da de esa forma. Sí. Ahora la dinámica sí. La dinámica estudia cuáles son las fuentes de ese movimiento. Entonces, No, antes por ahí no lo asociaba como para qué era, pero justo ahí estaba mirando lo del trabajo práctico, estoy tratando de recordar unos saberes y ajá, recordando, ¿no? Cosas. Y a veces veía en documentales y eso, me gustaba mucho ver construcciones y bueno, justo en estos días estaban pasando esto de las Torres Gemelas, ¿no? De cómo sí. hace muchos años atrás, porque no sé hace cuántos años habían construido, como la física tenía su parte, ¿no? En el trabajo de utilizar el movimiento del viento, del Eso. suelo, la fuerza, todo. Pues fíjate que dentro de todo, sí, ahí para cuando vos construís una edificación sencilla, digamos,
Pues, Hay más estática que otra cosa puesto en juego. Por ejemplo, cuando vos haces una casa, haces un quincho, haces una cosa así, se tiene en cuenta la claro, queda estática. fijo. Sí, sí. Ahora, esos edificios grandes, como vos decís, tienen sistema de amortiguación, tienen un sistema de pandeo, como se le llama, en el cual hay un movimiento hasta el cual se puede permitir que el edificio se mueva porque hay muchos vientos, entonces tiene que estar preparado para eso, para los terremotos. Entonces ahí ya se complejiza mucho más el Sí, estudio. Pero lo que sería estáticas, por ejemplo, si vos estás haciendo un quincho, por ejemplo, vos no querés que se mueva nada. O sea, ahí vos, la suma de la fuerza te tiene que dar cero. Y si vos te alejás, o sea, ya no estás en el plano sobre todas las fuerzas no están aplicadas sobre un mismo punto, sino ya sobre un plano, ahí vos también tenés que fijarte que el torque sea cero, no solo la fuerza. El torque lo que hace es que la fuerza rote, digamos. Es lo que se conoce como brazo de palanca. Ese es el torque. Bueno, me parece que con estos ejemplos de GeoGebra alcanza. Esto después por ahí lo tienen que, vamos a ver, le voy a pasar un practiquito sencillo, cosa que ustedes puedan hacer la representación en papel y si hay algo que no entienden, bueno, por ahí lo pueden preguntar. Bueno, acá entonces tenemos lo que sería estática con representación de vectores. Esos vectores van a representar una magnitud vectorial. Esa magnitud vectorial puede ser cualquiera, pero por lo general nosotros vamos a usar esa representación vectorial para las fuerzas. Vamos a representar la fuerza en forma de vectores. Y tenemos que poder decir, bueno, esta fuerza que vale tanto va a tener un equivalente en la longitud que voy a medir, que era la equivalencia esa que veíamos hoy, entre la magnitud real y la magnitud longitud, que es lo que representamos en el papel. Ahora nos estaría faltando ver por ahí así por arriba las leyes de Newton, porque las vamos a retomar en dinámica y las vamos a trabajar en profundidad, y algunas definiciones de algunos conceptos. Vamos a definir un concepto que por ahí no se lo usa, no se le suele dar tanta importancia en física, pero es bastante importante. El concepto de momento lineal. El momento lineal se define como la multiplicación entre la masa y la velocidad. Vamos a ver después por qué es importante este concepto. Esto se conoce como momento lineal. Es importante la definición de momento lineal para la segunda ley de Newton. ¿Ustedes saben qué dice la primera ley de Newton? no, profe, ¿No? vamos a aprender, vamos a escuchar. Bueno, la primera ley de Newton lo que dice es que si un objeto
o un sistema, un objeto, ¿está en reposo o se está moviendo con velocidad constante? ¿Va a seguir en reposo o va a seguir moviéndose con velocidad constante? Siempre y cuando no actúe una fuerza sobre ese objeto. Mm, ¿Qué va a pasar? Supónganse que ustedes tienen una pelota. La pelota, mientras no la patee y no esté inclinada a la cancha, obviamente, si está inclinada a la cancha, actúa la gravedad y la pelota se va a mover. Pero mientras yo no la patee, la pelota queda en un punto. Ahora, si vengo y le doy un patadón, obligado, seguramente sí. la pelota va a salir hacia el arco, espero, o hacia el compañero. Entonces, siempre y cuando el objeto esté en reposo, velocidad igual a 0, la pelota va a seguir en reposo hasta que se dé una fuerza, en este caso es el patadón, que va a hacer que cambie su condición de reposo a movimiento. Siempre que, para que haya movimiento, en este caso, porque para que pase el reposo al movimiento, tiene que haber la acción de una fuerza. Si no hay una fuerza, la pelota va a quedar en reposo. O pasa lo mismo si el objeto se está moviendo a velocidad constante. Si supónganse que esto se viene moviendo a 10 kilómetros por hora en forma constante, va a seguir moviéndose a esa velocidad. Y va a cambiar su condición cuando haya una fuerza sobre ese objeto. En el momento que haya una fuerza, ahí va a cambiar su dirección, su velocidad, va a cambiar su movimiento. Entonces, el caso especial vendría a ser cuando la velocidad es constante y es 0, que vendría a ser el reposo. Entonces dice, la ley de Newton dice que si se mueve a velocidad constante, va a seguir moviéndose a velocidad constante siempre y cuando no haya una fuerza que actúe sobre el objeto. O si está en reposo, que es un caso particular de la velocidad constante, velocidad 0, va a seguir en reposo, siempre y cuando no actúe una fuerza. En el momento que actúe la fuerza, va a dejar el reposo y va a empezar un movimiento que va a ser un movimiento acelerado. Pues la primera ley de Newton dice eso, si está en reposo, va a seguir en reposo, mientras no actúa una fuerza. En el momento que actúa una fuerza, deja de estar en reposo. Si viaja a velocidad constante, va a seguir viajando a velocidad constante, hasta el momento en que haya una fuerza que accione sobre el objeto y que cambie su condición y haga que se desplace con otro tipo de desplazamiento. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Lo más importante es eso, que si el objeto está en reposo, va a seguir estando en reposo, mientras no haya una fuerza que haga que eso cambie. Bueno, vamos a borrar mi fantástico dibujo. Pero ¿Cómo está era? buena la explicación. Esperemos que se entienda dentro de todo. No, sí, estos son temas conceptuales por ahí que se les pregunta en el final y con el parcial, y a veces seleccionan cualquier cosa, pero no son tan complicadas. Sí, ahora estoy entendiendo. Vamos a borrar todo. La segunda ley de Newton. Epa. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual al cambio de momento lineal que hay por unidad de tiempo.
¿Qué quiere decir esto? El momento final menos momento inicial. Acuérdense que el momento lineal era momento lineal, masa por velocidad. Por lo general, los cuerpos no cambian la masa cuando se están desplazando. Y digo por lo general porque no siempre pasa eso. Ahora le voy a dar un ejemplo. Pero por lo general, la masa es constante. Entonces esto se dice que la fuerza es igual a la masa por el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Y esto se conoce como aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton, resumida, dice que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa por la aceleración que adquiere ese objeto. No siempre pasa esto de que la masa es constante. Por ejemplo, si tengo en cuenta un cohete, por ejemplo, la masa del combustible que se va consumiendo hace que la masa del cohete vaya disminuyendo, con lo cual la masa no es constante. Entonces no se va a cumplir esta fórmula, se va a cumplir esta, que es la fórmula general de la segunda ley de Newton. Cuando la masa m es constante, ahí se cumple esta fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración, que indica que la fuerza que se le aplica a un objeto es igual a la masa de ese objeto más la aceleración que adquiere ese objeto. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. O sea que no va a cambiar ahí el estado de la masa, se va a mantener así Y íntegra. si la masa no cambia. Eso puede pasar, por ejemplo, al mismo ejemplo de la pelota. ¿Qué va a pasar si yo tengo la pelota? Si la pelota no está pinchada, Cada caso que se pincha. si se pincha ahí cambia todo nuestro esquema. Supóngase que tengo la pelota que no está pinchada y le pego la patada. Ahí estoy ejerciendo una fuerza. Esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración que va a adquirir la pelota. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una misma fuerza y tengo menos masa, la aceleración va a ser mayor. Por ejemplo, si yo pateo con la misma fuerza una pelota de fútbol y una pelota de tenis, esta de tenis y esta de fútbol, y las dos se le aplica la misma fuerza, F, esta tiene menor masa. También va a ser masa por aceleración. Pero como la masa de la pelota de tenis es distinta a la masa de la pelota de fútbol, para que se mantenga esta igualdad, la aceleración que va a adquirir la pelota de tenis va a ser mucho mayor. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe, se ¿Qué entiende. es lo que pasa? Si yo le pego con la misma fuerza una pelota más chiquita, más liviana, va a adquirir mayor aceleración. Por ende va a cambiar su velocidad mucho más rápido que una de fútbol. Ojo que también después ahí entra en juego otro tipo de fuerza que son el rozamiento, por ejemplo. Pero bueno, por ahora estamos en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza que se le aplica a un objeto va a ser igual a la masa de ese objeto más la aceleración que va a adquirir ese objeto. Si la masa no varía, cuanto más fuerza, cuanto más grande es la magnitud de esa fuerza, mayor aceleración obtiene ese objeto. ¿Se obtiene? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entendió bien, sí. Eso se cumple siempre y cuando
la masa del objeto no cambia. Ujú. Bueno, esa sería la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es la que se conoce como ley de acción y reacción. Si yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, F, ese objeto va a ejercer la misma fuerza pero en sentido contrario, menos F sobre mí. O lo que es lo mismo, si yo tengo dos objetos y uno ejerce una fuerza sobre el otro va a ejercer una fuerza en la misma dirección pero en sentido contrario, de la misma magnitud. ¿Se entiende? Entonces, Profe, ¿sí? ahí se cortó justo cuando te estaba explicando. Ah, bueno, Principio. desde el Sí, principio. sí, Bueno, sí, sí. si yo ejerzo una fuerza F sobre un objeto, que vendría a ser esta, el objeto ejerce sobre mí una fuerza en la misma dirección, pero en sentido contrario, que se vendría a ser menos F. O si tengo en cuenta dos objetos y hay un objeto que ejerce una fuerza F sobre el otro, ese otro objeto va a ejercer sobre el anterior una fuerza igual, pero en sentido contrario. En este caso sería menos F. Si una ejerce F, la otra ejerce menos F. Eso, el ejemplo más sencillo. ¿Alguna vez estuvieron baldeando descalzo en un piso enjabonado? Sí. ¿Qué pasa si yo tiro algo hacia adelante? Hace cabeza, pues si no. Supónganse que yo tiro una pelota hacia adelante. Yo me desplazo hacia atrás. Entonces la Ujú. fuerza que yo ejercí sobre el objeto en una dirección, la recibo el objeto yo, pero en sentido contrario. Hablo de piso enjabonado porque ahí disminuye el rozamiento. ¿Qué va a pasar en la práctica cuando si yo tiro una pelota hacia adelante? Si no está enjabonado el piso y hay rozamiento, hay mucho rozamiento, yo me quedo en el mismo lugar porque la fuerza no es suficientemente, tiene suficiente magnitud como para moverme. Pero si el piso está enjabonado, sí. Entonces cuando yo tiro algo hacia adelante con una fuerza determinada, ese algo me empuja hacia atrás también a mí, en sentido contrario, con la misma fuerza. Y si no lo hicieron, pruébenlo. Es verdad, sí, sí. Enjabonen el piso y tiren algo hacia adelante. Algo que tenga una masa considerable, una, una pelota, por ejemplo. Inclusive el hecho de levantar algo por ahí a veces no estando en un piso enjabonado, sino que en el trabajo, bueno, yo trabajaba en la construcción, he tirado pesado a la vez de hacer la fuerza esa para alargar la misma como Sí, que te lleva para atrás. ese es otro ejemplo. Ujú. Es tal cual. Lo que pasa es que tengan en cuenta siempre que por ahí, en la vida real, digamos, está siempre que está el rozamiento, la fricción. Y la fricción es lo que nos mantiene, digamos, en el lugar. Todo nuestro peso Igual. actúa como fuerza de fricción. Si yo tengo eh, un zapato más o menos bien de goma que no son resbalosos, por ahí voy a mantener, digamos, la compostura, la posición. Ahora, si yo tengo unos zapatos resbalosos, es bastante complicado mantener. Sí. Pero es cierto, otro ejemplo es cuando yo realizo o alzo algo, como vos decís, y
yo tengo que ejerzo una fuerza para levantar ese algo. Supóngase que quiero tener algo en la mano, una piedra en la mano. Entonces, yo ejerzo la fuerza hacia arriba para alzar esa piedra, pero sobre mi mano también se ejerce una fuerza que es el peso de la piedra. Entonces tengo esas dos fuerzas están actuando en ese momento. Entonces eso dice la tercera ley de Newton. Fíjense que la primera ley de Newton es la que se usa en estática, más que nada. La segunda ley de Newton, por ahí la vamos a ver, segunda y tercera ley de Newton la vamos a ver en dinámica. Ahí vamos a ver el sistema, la composición de la fuerza y algunos otros conceptos. Bueno. Ahí está. Eso era lo que yo tenía para hoy. La clase que viene vamos a empezar con cinemática. Vamos a ver cinemática, los dos tipos de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Y vamos a resolver algunos problemitas, vamos a plantear las ecuaciones para resolver y vamos a resolver algunos problemitas acá en línea. Así que les pregunto si tienen alguna duda en cuanto a esto que estuvimos viendo hoy. No, profe, quedó bastante claro. Creo que por ahí quisiera ver si ustedes nos pueden enviar el de la primera clase y del anterior, el link ese, porque yo quise entrar y no pude. ¿No pudiste? No. Con el link que yo le pasé. Yo entro y abre YouTube, o sea, pongo la dirección, pero no llega a cargar. eh, Me aparece todo en blanco y Voy a no me revisar, habilita. voy Bueno, a revisar a ver qué es lo que está pasando en la clase en las dos primeras clases, a ver si hay algún problema con YouTube. Puede ser que no te esté cargando tu celular. Capaz debería, o tu cómputo, bajarle la resolución, capaz. Pero voy a tal vez sí. revisar. Voy a revisar. Bueno, entonces dejo compartir pantalla. Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. Bueno, profe. Yo el lunes le voy a cargar algunas actividades y la vamos a ver el jueves, ¿no? Para que se saquen las dudas y ese tipo de cosas. Y vamos a ver cinemática. Vamos a arrancar con cinemática. Bueno, bueno. Bueno, nos estamos viendo. Que tengan buen fin de. Igualmente para usted, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao.